Sean bienvenidos este día, domingo 28 de noviembre del año en curso 2021. Estamos para dar inicio a una lección más de la escuela dominical. Algunos de ustedes tal vez no me conocen, soy nuevo que me están viendo, pero mi nombre es Víctor Rodas y me congrego acá en Centro Cristiano Fuente de Vida con nuestros pastores, Pastor Rubén y Rosemary Delgado. Siempre ustedes ven a mi hermano Luis, pero él me dio el privilegio esta mañana de impartir la escuela dominical y vamos a hacerlo mejor posible y sabiendo que Dios nos ayuda en toda cosa o en todo privilegio que nos dan en la iglesia. Así que usted puede abrir su libro de escuela dominical y si no lo tiene puede abrir su Biblia en el libro de Efesios. Libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo del 10 al 24. Ahí se va a enfocar la lección de este día. Y el título de la lección de este día es Instrucciones para la guerra espiritual. Usted sabe que tenemos una guerra espiritual que no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. No es una batalla física, sino espiritual. Y la introducción del estudio dice así: todo cristiano está envuelto en la guerra espiritual, lo reconozcamos o no. Cada día luchamos por nuestra fe en el ámbito público y privado. Quizás sea en el hogar donde los miembros de la familia de Dios enfrentan la tentación de Satanás. Puede ser en el lugar de trabajo o en el área política. No importa cuál sea la batalla, Dios nos proporciona los recursos defensivos y ofensivos necesarios para obtener la victoria. El texto para el estudio, como les decía, capítulo 6 del verso 10 al 24. La verdad central nos dice así: Dios proporciona los recursos que necesitamos para las victorias espirituales. Versículo clave está en Efesios 6:11, que nos dice así: vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y sigue diciendo así: si bien hay muchos que se oponen a la iglesia e incluso persiguen a los creyentes, algunos hasta el punto de la muerte, el verdadero enemigo de la iglesia es el que motiva todas esas conductas. Y en esta lección estudiaremos Efesios 6, como lo decía anteriormente. Pablo habló sobre las herramientas que necesitamos para luchar contra este enemigo real. Vivir la vida cristiana no siempre es fácil. Algunas personas poderosas de la sociedad no les gusta que se les recuerde las normas de las escrituras o responsabilidad final ante Dios. Si bien es fácil considerar como enemigos a los que se oponen a la iglesia, Pablo explicó que el verdadero enemigo no son las personas. Dios ama a quienes se oponen a la iglesia y nos llama a amarlos también. El verdadero enemigo de la iglesia es Satanás. Felizmente hay un medio que nos permite triunfar sobre Satanás. Aleluya. El primer punto que vamos a tocar sobre esta lección nos vamos a enfocar en el verso 6, que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Nos debemos de mantener firmes, nos dice el apóstol Pablo en estos dos versículos. En Efesios 6:10, Pablo comenzó a enseñar a los efesios sobre la naturaleza del mundo espiritual y cómo las fuerzas espirituales invisibles pueden afectar a los creyentes. Las palabras de Pablo también nos ayudan a comprender la verdadera naturaleza de las batallas que enfrentamos hoy.
es importante reconocer que estas batallas son espirituales, como lo decía anteriormente, y por lo tanto no debemos verlas como un conflicto con personas que se oponen, porque como les decía, en realidad el que está usando a estas personas es el enemigo, inclusive a nuestros propios familiares. Cuando usted se convierte al cristianismo y empieza a ir a la iglesia, la opresión o el conflicto viene de adentro con la familia, porque lógicamente ya somos unas criaturas nuevas en Cristo Jesús y Dios nos está cambiando de forma de ser, de actuar y de comportarnos. Entonces ellos son usados por el enemigo para que nosotros desfallezcamos y regresemos a donde andábamos, pero la verdad que Dios nos protege de todo eso. Pablo deseaba que sus lectores originales y todos los cristianos se prepararan para la victoria sobre sus enemigos espirituales. Aleluya. Pablo comenzó esta sección de su epístola diciendo a sus lectores: fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Porque el Señor es quien nos da la fuerza espiritual y el poder de su fuerza. En Efesios 10, con énfasis en la frase en el Señor, no en sus propias fuerzas humanas, sino ser fuertes en el Señor. Este mandamiento podría traducirse: participa de la fuerza inherente en el Señor. El punto es que el mandamiento fortaleceos en el Señor es pasivo y continuo, lo que significa que la fuerza viene de fuera del creyente. En una batalla espiritual el enfoque no es el cristiano, sino el Señor, porque nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, así que la fuerza no viene de nosotros, sino viene de lo alto del cielo, de parte de Dios, y Él es el que nos ayuda. Sino el Señor quien trae la victoria, una victoria que el cristiano puede entonces experimentar como obra de Él. Aleluya. A partir del versículo 11, Pablo usó imágenes militares para ayudar a los cristianos en Efesios a entender que estaban en una batalla que no debían tomar a la ligera. Por eso Pablo les dio instrucciones de ponerse la armadura de Dios. No es suficiente ponerse algunas piezas de esta armadura, que Pablo explicara en los versículos siguientes, porque el enemigo puede aprovecharse de áreas de nuestra vida si no están fortalecidas por Dios. Pablo fue claro cuando al propósito de la armadura deseaba que los creyentes efesios pudieran mantenerse firmes en la fe cuando Satanás intentaba ponerles trampas y engañarlos y derrotarlos. Pablo ciertamente sabía cuál era la apariencia de un soldado romano al escribir esta carta. El soldado romano estaba equipado para prepararlo para las batallas más encarnizadas. Pablo sabía que la batalla que enfrentaban los cristianos será aún más exigente que la experimentada en los campos de batalla humanos. Quería que los efesios entendieran que la batalla requería más fuerza de la que ellos mismos podrían reunir, porque esta era una batalla espiritual, no era con fuerza física. Eso es lo que Pablo nos enseña en mantenernos firmes, que es el primer punto sobre esta lección, ¿verdad? Mantener la firmeza. El siguiente punto, Pablo nos dice que tenemos que resistir al enemigo, o sea, una resistencia constante, ¿verdad? De nuestra parte, pero siempre estar en esa unión con Dios, que Él es quien nos da la ayuda para poder vencer todas esas batallas espirituales. Y Pablo nos dice en el verso 6 de Efesios, dice, Pablo pasa a una descripción del verdadero enemigo. El apóstol quería que sus lectores entonces y ahora entendieran que las personas no son el enemigo. Satanás es el enemigo invisible, cuya única motivación es la
que la gente se rebele contra Dios. Si reconocemos nuestras batallas, podremos enfocarnos en la victoria que Dios puede traer a nuestra vida. Una victoria que va a ser siempre, ¿verdad? Porque si nosotros nos mantenemos firmes y constantes, vamos a ir de gloria en gloria o de progreso en progreso. Y no me refiero a progreso material, sino un progreso espiritual. Es lo que nos está hablando. Sigue diciendo, Satanás puede usar a la gente para lograr sus propósitos engañosos y malvados. Pero los cristianos siempre deben recordar que el verdadero enemigo es el espíritu maligno detrás de las malas acciones. Si bien muchos en la cultura occidental moderna de hoy rechazan la idea literal de un Satanás, Pablo tuvo claro que Satanás y sus fuerzas demoníacas existen y buscan destruir a los cristianos. Y tal vez usted no los ve físicamente, pero como decía anteriormente, el enemigo y sus aliados usan a las personas como objeto para ir en contra de la obra de Dios. De la manera que Dios también usa a sus ángeles y específicamente al Espíritu Santo para darnos fuerzas. No fuerzas humanas, sino fuerzas espirituales para nosotros poder combatir esos dardos del enemigo con nuestra fuerza espiritual, porque esta es una batalla espiritual. Aleluya. Pablo usó también una serie de términos para describir al enemigo del cristiano. Efesios 6:12 dice o nos explica, cada uno está diseñado para que los lectores de Pablo tomen en serio a su oponente espiritual. Es algo que no se tiene que tomar a la ligera. Es algo que se tiene que tomar en serio, porque esto no es un juego. Es algo serio que nos está llevando a estas batallas y oposición del enemigo, porque él quiere desviarnos del enfoque que Dios tiene para nuestras vidas, para que nosotros nos desviemos y podamos desistir de esta carrera que hemos empezado, pero sabemos de que muchas luchas y pruebas van a venir a nuestra vida, porque lo que nos espera es mayor. Entonces el enemigo sabe que nosotros tenemos una vida eterna y nos vamos a gozar con el Señor un día si nos mantenemos firmes y constantes. Cada uno está diseñado para que los lectores de Pablo tomen en serio a su oponente espiritual. Él comenzó con la palabra gobernadores, una palabra que se usa en referencia a un gobernante en todo el área o el mundo como un emperador. En el contexto del pasaje, Pablo había indicado que Satanás es hoy el gobernante del mundo en el sentido que ejerce poder sobre este mundo. Pablo describió además que el alcance de la influencia del diablo, refiriéndose a los poderes demoníacos que gobiernan en esta tiniebla actual, estas fuerzas del mal están muy presentes a nuestro alrededor. Tenga en cuenta que Pablo de ninguna manera estaba diciendo que las fuerzas demoníacas coexisten con Dios en el cielo. Está usando la palabra cielo en el sentido del reino espiritual invisible que nos rodea, porque el enemigo está acá constante queriendo desviar al mundo, y ese es su trabajo, porque dice la palabra de Dios que él es padre de mentira y él no vino al mundo para más que para matar, robar y destruir, porque él, sabemos que él no se quiere ir solo, él quiere llevar muchas almas a ese lugar de puro dolor. Aleluya. El siguiente punto, acá Pablo nos dice que estemos listos para la batalla, ¿verdad? Ya vimos que el inicio, mantenernos firmes, luego resistir al enemigo, y ahora tenemos que estar listos para actuar y para soportar. Y eso lo podemos ver en Efesios 13 del
al 15 y dice así: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pablo nos dice acá que debemos de tomar la armadura de Dios. Es una armadura espiritual. Él no se está refiriendo a algo físico, como se recuerda la historia de David y Esaú, cuando los ejércitos de los filisteos estaban amenazando al ejército de Israel. Entonces usted sabe la historia. Esaú le dice a David, cuando él va a ir a pelear con Goliat, que se ponga su armadura. Y ya sabemos la historia, que esa armadura no le quedó a David, porque esa armadura estaba adecuada a la medida del rey Esaú. Entonces, pero acá Pablo es específico y nos dice que es una armadura de Dios, una armadura espiritual, para que cubrirnos y poder soportar todos esos dardos del enemigo. Así que Pablo pasó a los artículos que llevaba un soldado como vestimenta, a los artículos que el soldado utilizaba tanto para acciones defensivas como ofensivas en la batalla. En el verso 16, Pablo menciona el escudo. Estábamos en el segundo punto, hermanos, que estábamos listos para la batalla. La referencia de Pablo en Efesios 13 a un día malo puede referirse a los días finales que preceden a la venida del Señor. Sin embargo, el término ciertamente aplicarse específicamente a cualquier momento de los creyentes que se enfrentan a las fuerzas del mal. También observe el uso de por tanto, al comienzo del versículo 13, que relaciona lo que seguirá con lo dicho anteriormente, desde el versículo 10. Pablo instruyó a los creyentes de Éfeso que se pusieran toda la armadura de Dios. No hay duda que el apóstol entendía más que casi todo el mundo que vivir la vida cristiana puede ser difícil. Entre las tentaciones de Satanás lanza a los cristianos y la engañosa filosofía malvada del mundo en que vivimos. Hoy es vital que nuestros pies estén firmemente plantados y que seamos capaces de resistir a los golpes que vienen contra nosotros. Como les decía, tenemos que estar fuertes, y no me refiero a que esté usted fuerte físicamente. Claro, es importante que estemos sanos, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, pero también tenemos que estar fuertes y firmes en lo espiritual, porque esa batalla es espiritual, no es una lucha física. Pablo procedió a describir la armadura que usaba un soldado romano en el capítulo 14 y luego en el verso 14, y luego hizo una aplicación espiritual en relación con ellas. También Pablo se refirió a las piezas de la armadura y el orden en que el soldado se las habría puesto. Además, observe que Pablo dio una enseñanza imaginando que el cristiano ya se ha puesto estos artículos cuando llega la batalla, ya que usó la frase habiéndose puesto en relación con las piezas. La preparación para la batalla espiritual debe ser algo continuo. Las casualidades, disciplinas y herramientas espirituales señaladas deben de ser una parte natural de la vida y práctica diaria del cristiano. Esto es algo diario, algo continuo, no que va a ser un día y el siguiente día no. Esto es algo continuo, porque en nuestra vida cotidiana vamos a tener todos esos obstáculos, como decía al inicio de la lección, que en el área de trabajo, en nuestra casa o en el ámbito político. Entonces tenemos que ser constantes. Pablo mencionó por primera vez el cinturón de la verdad. La armadura del soldado tenía que permanecer en su lugar y el cinturón la sujetaba, de manera
similar, la verdad de Jesucristo forma el fundamento de todo lo que somos y creemos como cristianos. La exhortación de Pablo significaba literalmente que el creyente debe permanecer dentro del ámbito de la verdad. Los que se aferran a la verdad de Jesucristo, como se proclama en las Escrituras, no serán derrotados por la obra maligna de Satanás y sus ejércitos. Entonces debemos de mantenernos firmes. Pablo luego habló de la coraza de justicia. Los cristianos deben procurar vivir la vida justa que ha sido posible gracias a la justicia de Cristo y la obra continua del Espíritu Santo. Cuando vienen las tentaciones, los cristianos están llamados a tomar decisiones que les permitan mantenerse firmes cuando persiguen la justicia de Dios. Sus acciones y su estilo de vida reflejará esa búsqueda. Eso es lo que va a reflejar que nosotros estamos caminando y buscando la ayuda de Dios. Nuestras acciones, cuando nos ven las personas en la calle, cómo nosotros obramos. Porque nosotros, como dice la Biblia, somos cartas abiertas al mundo. Y el mundo, lógico, se va a enfocar cuando uno no está haciendo algo bien, de acuerdo a lo que ellos creen. Luego, en el versículo 15, Pablo les recordó a los efesios que tienen un calzado espiritual que los hace estar listos para cualquier batalla. Para el soldado romano, el calzado militar estaba equipado con correas y suelas claveteadas para asegurar un buen apoyo. Para el cristiano, el calzado es el evangelio que lleva su poderoso mensaje de paz. El mal puede ponernos a prueba, pero el evangelio encontramos un punto de apoyo seguro para el conflicto. O sea, el evangelio nos va a ayudar a podernos apoyar, como decía anteriormente, describiendo al soldado romano. Esas botas, como las usaban, estaban bien amarradas para ellos poder estar bien firmes. Luego el apóstol Pablo en el tercer punto nos prepara y nos dice equipados para la batalla. Aquí ya es cuando vamos a entrar al campo de la batalla, y puede leer usted Efesios 6, 16 y 17, y dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dese cuenta que lo que nos dice el apóstol Pablo, que tomemos el escudo de la fe, no es algo físico, es algo espiritual, el escudo de la fe. Y luego nos dice que tomemos el yelmo de la salvación. Así que en Efesios 16 menciona el escudo del soldado romano. Los soldados romanos llevaban un escudo grande para protegerse del enemigo que venía en contra de ellos con esas espadas. Entonces ese escudo los protegía a ellos. Dice que era un escudo grande, de forma rectangular, diseñado para cubrir cualquier parte expuesta del guerrero. Pablo comparó este artículo con un escudo de la fe, porque la fe es la que nos protege del enemigo, porque sin fe no podemos hacer nada, y la misma escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para nosotros ese escudo es la fe. Pablo comparó los ataques de Satanás con flechas lanzadas hacia el soldado. En los tiempos del Nuevo Testamento, las flechas se sumergían en brea y luego se les prendía fuego, y los escudos ofrecían protección contra estas armas. La fe en Jesús es más poderosa que los ataques más feroces de Satanás. Los escudos de los soldados romanos podían engancharse unos con otros, formando una barrera casi impenetrable. Si todos los soldados permanecían unidos en es un buen recordatorio de que la unidad de fe entre los creyentes sirve como barrera contra la derrota espiritual de la iglesia. De manera que la iglesia tiene que estar unida, porque
a eso nos mandó el Señor, a que haya unión. Y esa unión conectada con Dios, entonces no va a poder penetrar nada. Por último, Pablo se refiere al yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. En el versículo 17, la cabeza del soldado en muchos sentidos era el área más vulnerable. Estaba cubierta por el yelmo o el casco que le protegía los ojos y el cráneo. En la salvación que tanto aparecía. De la misma manera, el cristiano sitiado puede encontrar seguridad, paz y protección en la salvación que tanto aprecia. Las palabras de Pablo nos recuerdan en el Salmo 147, que declara: Jehová, Señor potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. El rey David ahí haciéndole ver que quién era el que lo había salvado, Dios. El cristiano no solo debe tomar el don de la salvación, también debe tomar la espada del Espíritu, la única arma de ataque. Aunque en tiempos de combate cuerpo a cuerpo, el escudo también podía unirse como arma. Pablo dice que la espada es la palabra de Dios. No se refirió a la Biblia como la reconocemos hoy, por lo que en el Nuevo Testamento no era parte del canon de las Escrituras en ese momento. Desde la perspectiva de Pablo, la palabra de Dios era el Antiguo Testamento. Ciertamente el Nuevo Testamento está claramente a la vista aquí para nosotros, pero no debemos descartar las enseñanzas del Antiguo y por lo tanto no debemos descuidar el estudio de sus palabras tampoco. Pablo nos recuerda hoy que la espada que poseemos está viva y activa conforme al Espíritu Santo, trae a nuestra mente escrituras de aliento, exhortación y dirección en el momento adecuado. Él es el que nos ayuda a poder seguir adelante. Dios no nos dejará solos, a pesar de que muchas veces nosotros nos sentimos solos, pero deje decirle que cuando usted más solo se siente, es cuando Dios está más cerca de usted, porque Él nunca nos va a dejar. Aleluya. En el siguiente punto, Pablo nos llama a hacer algo que tal vez a muchos no nos llama tanto la atención, pero es parte de esta lección y de nuestra vida espiritual, y nos llama a orar. Dice: llamados a orar. Y si usted se va al capítulo 6 de Efesios, que es donde estamos llevando esta lección, el verso 18 al 20 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Dese cuenta que aquí en este versículo 18, Pablo dice que debemos de orar no de vez en cuando, sino en todo tiempo. Y también él le pide a Dios que de su boca salga palabra de Dios. Y también, si se da cuenta, en el verso 20 dice que él está encadenado. Dice que él habló con denuedo y sigue hablando con denuedo la palabra de Dios, porque Pablo nunca desistió del objetivo que él tenía en su mente, y ese es un ejemplo para nosotros de que a pesar de todas las luchas y las pruebas de que él pasó, él siguió adelante. Así que nosotros no hemos pasado todo lo que el apóstol Pablo pasó, y debemos de seguir adelante, porque bendito Dios, no hemos sufrido como esos hombres de fe en el pasado. La oración es la manera fundamental que los creyentes se preparan para la batalla. En Efesios 6:18, Pablo separó la conversación con Dios en dos categorías: oración y súplica.
Primero habló de la oración bañada en el poder del Espíritu Santo. Como cristianos pentecostales entendemos el mandato de Pablo de incluir la oración en lenguas. Además, tal oración significa orar de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo. Los cristianos entonces deben tomarse un tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo cuando oran. El término súplica se centra en un tipo específico de oración, es decir, que la oración por las necesidades y el bienestar de los demás. Es apropiado orar por las propias necesidades, pero una oración se refleja más en el corazón de Dios, incluye orar por el bienestar de los demás. Pablo hizo una petición personal a los efesios. Les pidió que oraran por él, que Dios le diera el valor o denuedo de compartir el evangelio. En el versículo 19, Pablo necesitaba el poder del Espíritu Santo y el apoyo de sus hermanos en la fe. Así como cualquier cristiano, el apóstol reconoció que los efesios eran embajadores para los que estaban en tinieblas espirituales en su ciudad. Y Pablo también era embajador de Cristo en la prisión donde estaba encadenado, predicando el evangelio con una valentía que necesitaba continuar. En este sentido, Pablo no esperaba que los efesios hicieran nada más de lo que él estaba dispuesto a hacer. Era un embajador que necesitaba sus oraciones. Ellos también podían ser embajadores en medio de sus batallas espirituales. Asimismo, nosotros también somos embajadores en nuestro mundo. Somos embajadores de Dios. Entonces, debemos de orar por esas personas que andan alrededor del mundo predicando el evangelio, esos evangelistas que están en cualquier país, en el país más remoto del mundo, en África, en Asia, todos esos continentes donde ellos han sentido opresión del enemigo. Muchos se ven en las noticias, muchos evangelistas, muchos misioneros han sido quemados, pero ellos han vencido al enemigo. Y tal vez usted dirá, pero ¿cómo vencieron al enemigo si ellos murieron? Porque la misma palabra de Dios dice que cuando nosotros morimos predicando el evangelio, la gloria nos espera. Porque estamos haciendo el trabajo de Dios. Porque si se fija, todos esos grandes hombres han muerto predicando el evangelio. Un ejemplo grande es el de nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles, y usted sabe la historia, el único que no fue maltratado, ni quemado, ni crucificado fue el apóstol Pablo. Pero de ahí todos los apóstoles tuvieron una muerte aparentemente trágica y cruel, pero ellos vencieron con su fe. Y el siguiente punto nos llama, dice, llamados a la paz, porque eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, la paz. Todo hay que hacerlo con paz, ¿verdad? Recuérdese que cuando los soldados romanos fueron a apresar a nuestro Señor Jesucristo, y Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja al soldado romano, nuestro Señor Jesucristo le dijo que no era con espada, porque si él hubiera querido, él hubiera llamado una legión de ángeles que vinieran al rescate, pero no es así como se gana esta batalla. Así que acompáñeme al verso 21 al 24 y dice así: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo haré saber, típico hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis que tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y el Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Aleluya. Entonces nos dice la lección, como era la costumbre de Pablo, concluyó su carta con un saludo formal
y darles ánimo en el fuerte respaldo de Pablo. Atípico es especialmente significativo cuando observamos en otra parte de lo que este hombre ha hecho en el ministerio. Sabemos por una bendición similar en Colosenses 4:7 que Típico viajó con Onésimo, un esclavo que había huido de su amo en el mundo romano. Los esclavos eran asesinados por mucho menos que esto. Entonces es posible que al estar con Onésimo, Típico pusiera en peligro su propia vida en el viaje de Roma a Asia Menor. Esto entonces sirve como un buen recordatorio de cómo incluso las bendiciones de las Escrituras pueden proporcionar principios valiosos y ejemplos de la fe cristiana. Finalmente, Pablo ofreció una bendición final en el verso 23 y 24, resumiendo lo que significa la iglesia como cuerpo siguiendo junto a Cristo. Note el énfasis en la paz, el amor y la gracia. Pablo deseaba que Dios les diera paz a los cristianos de Éfeso. La paz es una sensación estable de seguridad en la relación de uno con Dios y se muestra una parte como la paz con los demás que habita junto en el reino de Dios. Además, Pablo oró que experimentaran el amor incondicional de Dios. Ofrece a los creyentes un amor a su vez debían mostrarse entre ellos. Pablo además oró que los cristianos efesios experimentaran la gracia continua de Dios en su vida, la gracia que también es una calidad de los cristianos que pueden mostrarse unos a otros y de ellos reflejan la presencia de Jesucristo. Aleluya, bendito Dios. Así que Pablo nos explica todo aquí bien cómo son espirituales. Como le decía, es una guerra espiritual que no la vamos a ganar humanamente, sino es una guerra espiritual que la vamos a ganar con fe, con oración, con la unidad y con la constancia. Así que en estos días específicamente, todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, debemos de tener unidad, porque eso es lo que quiere el enemigo, destabilizar esa unidad de la iglesia, ¿verdad? Tal vez en muchas iglesias no hay una asistencia como la que había antes, pero lo importante es que los hermanos que no se congregan, que en su casa estén en esa ferviente oración, en esa súplica continua, para que todo esto vaya pasando y que se cumpla el propósito de Dios. Así que Dios nos ayude a poder seguir adelante y poder seguir de frente con toda batalla, con acción de súplica. Ahora, las lecturas para la semana. La lectura bíblica el día lunes dice el enemigo es derrotado, y esa la encuentra usted en Éxodo 14, 21 al 28. El día martes Dios nos libra, el Salmo 34 del 1 al 10. Día miércoles Dios responde cuando llamamos. Está en Proverbios 29, 15 al 18. Para el día jueves, Jesús resiste al diablo. Está en el libro de Lucas 4, del 1 al 13. El día viernes, pelear por la fe. Primera de Timoteo 6, versos 5 y 6. Y finalmente, el día sábado, permanecer firmes en la fe. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 17 al 25. Así es, hermanos, que muchas gracias por su tiempo y les pido, me disculpen si cometí algún error, pero a veces
Al estar frente a una cámara, uno se pone un poquito nervioso, pero esperemos en el nombre de Dios que me haya podido dar a entender para aquella persona que vio este video o lo va a ver. Dios les bendiga y los insto a que sigamos adelante, y aquella persona que nos vio por casualidad y no conoce del Señor, lo invitamos de que un día visite una iglesia y venga a las filas del ejército de Dios. Dios les bendiga, hermanos, tengan un buen día, bendiciones.